pero no criminalicen al sector informal del país. 70% de la economía de Guatemala es informal. No hay obra, no hay salud, no hay educación, no hay seguridad. Entonces, aquí llegó. El dinero no es el problema, es la capacidad de quien lo ejecuta. Buenos días, hoy estamos en un viernes 1 de agosto del 2025 y tengo un invitado de lujo. En derecho de réplica nos acompaña nuestro distinguido amigo Lázaro Vinicio Zamora Ruiz, diputado del Congreso de la República de Guatemala por el Distrito Guatemala en la 9ª legislatura, en el periodo 2020 al 2024 por el Partido Unionista. Durante su legislatura tuvo participación en varias comisiones de trabajo, en las cuales vamos a ir platicando en su tiempo. Y Lázaro se identifica como un guatemalteco apasionado por la libertad, hombre de familia y Guatemala, su eterna fuente de inspiración. Tiene más de 10 iniciativas de ley durante su legislatura y hoy nos acompaña para analizar un poco de la coyuntura del país y la actual legislatura y unos temitas un poco más fuertes. ¿Cómo has visto el tráfico en estos últimos días? Es terrible. La verdad es que es un flagelo que nos va a seguir acompañando y se va a poner peor. ¿Será? Seguro, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque primero es un proceso, es un problema que no se puede arreglar desde la Municipalidad de Guatemala. Ok. Ni tampoco las municipalidades aledañas. Es un problema que se tiene que arreglar desde el presidente, desde el país, del Ejecutivo, sí. Y del Ejecutivo, el presidente de la República tiene que intervenir. Porque las inversiones que hay que hacer son supramunicipales. O sea, ninguna municipalidad, ni todas juntas, es más, ni todo lo que se puede meter en todas las municipalidades de Guatemala puede hacerse, porque son inversiones muy grandes. Por ejemplo, un metro. La Municipalidad de Guatemala pues inició esto como un Transmetro, porque esto se debe venir. Pero como obviamente todos los recursos tienen un trasfondo político, entonces pues siempre se le da cuentagotas a la Municipalidad de Guatemala porque todo el mundo utilizaba la alcaldía, la Municipalidad de Guatemala como un trampolín en la presidencia. Hasta que llegó a Álvaro Arzú en el 2004. De ahí ya no es nada posible que él saltar la presidencia de la República, pero aún así los recursos no llegaron. No son suficientes. A pesar que fue alcalde siendo presidente Oscar Brachet, que eran, pues, en un momento estuvieron juntos. Entonces yo hubiera considerado que esas inversiones podían venirse en ese sentido, pero pues, no fue así. Entonces, siempre el sueño de tener un transporte colectivo masivo de buena calidad, limpio, multimodal, ha estado en la municipalidad en su plan de trabajo de hace años, pero no se le da la atención adecuada porque eso requiere muchos recursos de parte del Ejecutivo. Escuchamos que el presidente de la República actual, señor Bernardo Arévalo, y el alcalde de Guatemala, del municipio de Guatemala, que es el señor Ricardo Quiñones, tuvieron muy buena empatía y compartieron buenos momentos a inicio del gobierno de Bernardo Arévalo. Se prometió en ese momento el inicio de la construcción o de la construcción de un metro de superficie, un metro subterráneo y creo que la actualización de las vías que teníamos ya en Guatemala. Vos que estás en el partido, ¿escuchaste algo al respecto y cómo ves el resultado que tuvo hoy después de año 8 meses? Pues sí lo escuché. Cuando lo escuché, de hecho hice un tweet. Respecto a ese problema o ese tema. Y yo tuiteé lo siguiente. Dije, miren, está perfecto, pero eso se requiere un proceso
que todas las obras de ese tamaño se necesitan, que requiere tiempo, la ley de contrataciones. Yo puse en este, con solo iniciar la obra o hacer los estudios, hubiera sido un éxito de Bernardo Arévalo. Pero Bernardo Arévalo, pues, yo estuve con él en la novena legislatura 4 años, yo a él no lo consideraba tonto, no lo considero tonto, creo que es una persona inteligente, pero con cero experiencia en administración pública, a pesar que estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero pues, aparentemente no sabe nada de la administración pública y hoy se evidencia más que nunca. Entonces, cuando él hace ese anuncio, yo digo, bueno, la formulación del proyecto, cualquier proyecto de inversión de Guatemala, se van entre 4 a 6 meses de formulación del proyecto de ese tamaño. ¿Qué es la formulación? Es saber qué vas a hacer y con eso, cuando formulas el proyecto, vos lanzás la primera licitación de los estudios de ese proyecto de inversión. Poner otros 6 meses del proceso de licitación de los estudios, ahí vamos por 1 año. Y adicionalmente a eso viene la ejecución de los estudios per se. O sea, esa se tardará entre 12 meses a 18 meses, dependiendo de la magnitud del proyecto. Puede ser hasta 24 meses. Si fueran por la magnitud de ese proyecto de ese metro, pues ya te vas 3 años con los estudios. Esa es la ley. Y también es lógico, porque se requieren de todos estos estudios técnicos, más que todo aquí en Guatemala, que somos un país que pues, ya vemos que sí tiembla bastante. Sí. Entonces sí se requiere algo muy a profundidad. Bueno, 24 meses, van 3 años solo ahí. Y ahí se levanta la licitación del proyecto en sí. Otros 6 meses, digamos así. Y la licitación debe ser internacional. Yo no creo que en Guatemala hay una empresa con sus capacidades. Entonces se les fue el término. Entonces yo mi tweet lo puse bien claro. Mire, con solo que hagan los estudios y que levanten licitación internacional, no me doy por servido. Pero ni eso, porque no saben. Y ahí es donde yo acuñé una frase también que es muy triste, que a nosotros nos tiene jodidos la corrupción, nos tiene jodidos la ineptitud. Bueno, hoy es el caso. Pero no es la excepción. Y yo también creo otra cosa, según lo que yo he visto, que la corrupción es producto de la ineptitud. Porque cuando vos no sabes hacer nada, ¿para qué se entonces lo único que sabes hacer, entonces alguien se te va a acercar, mira, vos no hagas nada, pero aquí te doy esta maletilla de pisto, o te doy esta cosa, y ahí te pasas sin hacer absolutamente nada. Y es lo que ha pasado los últimos 20 años. No ha pasado nada. Entonces, igual pasa con ahorita, mira, los inteligentes, y vamos a salir un poco del tema, porque viene al caso, los inteligentes de Samuel Pérez y no sé quién de ahí de Raíces Semilla. Pues ponen una ley de inmunización universal. Paga la plata. Viene otro, Hermes Palencia, y propone una ley, son jóvenes diputados, ¿no? Viene Hermes y propone una ley de otra vez de las SPAC. Costaron 12,000 millones de quetzales ya, y lo vuelven a proponer. Es porque no saben. No saben, simplemente les dicen, miren muchachos, regalemos plata porque eso van a ganar votos. Y eso es lo que tienen entregados. Y vienen ahorita, y ¿no? Los grandes colmilludos de Orlando Blanco, Jairo Flores y otras personas, y proponen subir de 300 quetzales al proceso del IX, que es a los, ¿cómo se llama? La jubilación de a los jubilados. Que no se puede tampoco, es inconstitucional. Pero eso es lo que están proponiendo los diputados. ¿Por qué? Porque regalan plata. Porque en lugar de proponer proyectos como el metro, como las autopistas, como un tren de cercanías, lo que propone es regalar plata. Es que necesitamos un solo, digamos, por administración, con que nos den un proyecto grande y que ahí se enfocaran. Creo que sería mejor que estuvieran desperdigando, así como comúnmente se dice, pólvora en zanates. Claro. Un solo proyecto, el metro. Yo estoy de acuerdo contigo. Si tan solo hubieran puesto el primer torneo, claro, y hacen lo que hacen, ¿verdad? Que es lo que más les da réditos, que es hacer el show, con un solo torneo creo que la administración hubiera sido distinta. Claro.
No, yo lo hubiera aplaudido. Sí, por supuesto, cualquiera. Aunque no somos parte de ese proyecto, hubiéramos aplaudido que hubieran iniciado el proyecto, porque ya iniciado ya no puede haber para atrás. Porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, toda una experiencia con el Transmetro. Mi hermano tiene su oficina en Avenida Bolívar. Y cuando inició el Transmetro, él se iba en Transmetro al centro cívico. Le costaba un quetzal de ida, un quetzal de regreso. No, ¿lo has utilizado? Ah, por supuesto. Por supuesto. Y encima de todo viene y no pagas parqueo. No te darás el tiempo de buscar parqueo. Entonces, ¿es seguro? Es seguro. Entonces, por supuesto que era el primer paso. Pero la municipalidad no puede. Hay a puro empujón, pues lo ha estado haciendo. Yo te propuse otra cosa también al gobierno pasado de Yamatei, que también se subió un tren que se descarriló, pues ya sabemos lo que pasó. Igual que Jimmy. Igual que Jimmy. Entonces yo les dije, miren, para llegar a metro tenemos que hacer varios pasos, y eso es fortalecer el Transmetro. La municipalidad hoy creo que recibe 340 millones de quetzales por el concepto de que le dan de subsidio, para dar subsidio, que es a través de un fideicomiso para el Transmetro. Solo 1,000 millones. Porque ¿qué es lo que detiene a la municipalidad? Los recursos. Compre más buses. Ya lo hizo Sebastián Cierro en Santa Cruz de Pinula. Puso ya Transpinula. Y los eléctricos me gustan. No, y la verdad, pero es a fondo de la municipalidad. Él no tiene la capacidad, o sea, no puede hacer un metro, pues. O ya lo está haciendo también en Misco, en Transmisco. Y también el mío, que está haciendo en Villanueva. Se necesita transporte colectivo de buena calidad para aminorar el tráfico. Claro. Porque todo lo que hacemos es subirnos al carro, a la moto. Se están duplicando las motos, los vehículos, los carros, las motos, pero sobre todo las motos. Y hay un señor ahí que habla y tampoco es necesario más pasos a desnivel, sino que tenemos que enfocarnos en conseguir un transporte público de calidad. Pues mire, los transportes de desnivel también, mire, la solución a un problema como el tráfico no solo es una. Sí, es integral. Es integral. Es infraestructura vial, es la C50, es el periférico metropolitano, que ya está en proceso, son 8 etapas, ya se inició la etapa 8, es más pasos a nivel, por supuesto, es también multimodal, o sea, puedes hacerlo con patineta, puedes hacerlo con bicicleta, pues explico. Correcto. Todo esto, aerometro ahorita viene por arriba, el aerometro ya está. En fin, el tráfico tiene varias soluciones, no solo es una. El metro puede ser una. Hay otros lugares donde no puedes entrar con metro, vas a entrar con aerometro. A otros lugares no puedes entrar, puedes entrar con otro tipo de mecanismo y siempre unificando a las municipalidades aledañas. Y debe ser coordinado. Ahí donde sí funcionaría el distrito metropolitano. Como corresponde para hacer ese tipo de obras. Y obviamente tiene que ser gobierno central. En Panamá lo hizo gobierno central, en Dominicana lo hizo gobierno central. Es que definitivamente es gobierno central. Es gobierno central y vemos una vez más otra promesa no cumplida porque ahorita queda, ¿cuánto? ¿Año y medio? No, 2 años, 2 años y medio. Para las elecciones, ¿no? Para terminar su periodo y se acabó y ya no da tiempo más de nada. Yo creo que le queda 1 año, pues, porque en 2 años son las elecciones. Es en junio de 2027. ¿Cómo ves cómo lo mira la gente al señor Bernardo? Cambiando el tema, porque no era tema municipal esta entrevista, sino que era un tema más de coyuntura. Quiero que platiquemos de gobierno central y de las promesas que nos hicieron en campaña en un momento y hoy se ve que no han logrado ni siquiera combatir en lo más mínimo la corrupción, porque él mismo lo dice, que hay un 40% de corrupción y hay 20% de trabajadores que no llegan a trabajar, pero no han sido despedidos, no han sido liquidados, no han sido identificados y sigue el presupuesto en crecimiento. Bueno, te repito, creo que mucha gente inepta en lugares claves en este país y eso es lo que nos tiene sumamente hundidos en muchísimas cosas. Hemos visto cómo reaccionan tan mal, tan lento, solo excusas. Yo veo a todos los funcionarios del gobierno excusas. Siempre es culpa de alguien más. Primero no el gobierno anterior, después de la corrupción, después que no sé qué, o sea, realmente es triste cómo estos funcionarios pueden llegar a esos puestos
claves y que no tengan la menor idea de hacer lo que tienen que hacer. Estás leyendo una noticia que con red tiene 800 millones que no puede utilizar. Entonces, yo cuando leo la noticia ni siquiera terminé de leer porque me da vaído solo la rabia de estar leyendo ese tipo de noticias que el funcionario siempre dice que es culpa de alguien más. Entonces, Álvaro Arzú Irigoyen, que fue mi mentor, decía que él buscaba abogados que le dijeran cómo hacer las cosas, y no cómo dar excusas para no hacerlas. Porque siempre hay dos puntos de vista. Y yo creo que en este caso se aplica. Uno debe de juntarse con personas que le digan a uno cómo hacer las cosas, porque las leyes están ahí y sí hay que respetarlas. Pero también hay que interpretar de una manera donde después se puede ir a debatir a un tribunal. Pero en síntesis, el funcionario público tiene que llevar con la gana de hacer, de lograr algo. Porque ¿de qué te sirve postularse para presidente de la República si no sabes qué ir a hacer? Es que es increíble, y eso no solo se aplica a Bernardo Arevalo, se aplica a muchos presidentes. Yamatei igual, Yamatei pues tuvo el tema de la pandemia, el presupuesto del gobierno que nos dejó Jimmy Morales, porque no se aprobó presupuesto en el 2019, entonces en el 2020 el presupuesto era 82 mil millones de quetzales. ¿Y hoy? Hoy 154 mil millones. ¿Y de ejecución? Como 36% ya ahorita. Entonces, ¿para qué más plata? ¿Y para qué colocar bonos? ¿Para qué colocar bonos? Y deuda. Y si querés datos más dramáticos, en el 2020, la recaudación tributaria del 2020 con la pandemia fue 62 mil millones de quetzales. Y este año se va a dar una recaudación de 110 mil, 115 mil millones de quetzales. El año entrante se va a duplicar. Buen trabajo de la SAT. Pues yo diría que buen trabajo la tecnología, si me das a mí, porque se ve muy claro, se ve el mecanismo de cómo en 2021 que inició a operar la factura electrónica en línea, fue cuando comenzó a tener picos altos, y ahí comenzamos a tener algo que nunca había habido antes, que se llama saldo de caja. ¿Qué es saldo de caja? Bueno, cuando uno hace un presupuesto, uno pone, la SAT va a recaudar 70 mil millones. Y el resto, para llenar el presupuesto general, se deuda y eso y lo otro. De ahí se cuadra. Pero cuando la SAT supera la meta de recaudación, eso no se puede usar. Porque solo el Congreso puede autorizar esos fondos. Y es arriba del presupuesto. Entonces se llama saldo de caja. Y que sí tuvimos saldo de caja en el 2022, 2023. Saldo de caja de 13 mil, 14 mil millones de quetzales cada año. O sea que la recaudación ha ido incrementando. Y no es porque la economía se haya duplicado, simplemente porque la tecnología ha venido a hacer un trabajo importante con la factura electrónica en línea y los medios digitales de pago. Lacho, eso nos da a nosotros, a la audiencia, la idea de que sí hay buena recaudación fiscal, claro, y que los controles, sobre todo tecnológicos, sirven para que los pícaros no puedan evadir, digamos, esos compromisos fiscales. Ya, porque sí hay. No, es que hay de todo, empresario, persona privada, cualquiera no le gusta que... Pero ahora es sumamente difícil. La SAT viene usando inteligencia artificial de hace ya varios años. Entonces, con la factura electrónica en línea, la puedes anular. Pero el sistema automáticamente te la baja de todos lados. Yo te doy una factura, antes te daba una factura yo a vos, y yo venía la factura en anulada, vos te quedas con el papel. Claro. Y muy probablemente lo metías a tu contabilidad. Correcto, ¿no? Correcto. Y yo decía, no, yo no facturé. Y entonces aquí a que la SAT hiciera el cruce, no, ahora la SAT inmediatamente, vos venís y tenés factura electrónica en línea, yo te lo doy a vos, y de una vez el sistema te la pone a vos, ya ni siquiera tenés que llenar la papelería ni nada. Pues, solamente te dice, ya estás en tu contabilidad. Así es la tecnología. Y entonces con eso fue un paso cualitativo, cuantitativo de controles de la SAT. Ajá. Y entonces ahí es donde nosotros pues vimos un crecimiento exponencial de la recaudación tributaria. Y entonces nosotros ahorita
Pues, en mi opinión, como miembro de la Comisión de Finanzas durante 4 años y que vi el presupuesto y lo entendí un poco, no todo, pero sí se entiende bastante ahora, que no es fácil, que el presupuesto es un tamagás de tamaño. Correcto. Y entonces uno dice, sí se puede tener un presupuesto balanceado en Guatemala, porque va a la alza. Va a la alza, o sea, la recaudación va así, a la alza. Lo que pasa es que no entendés cómo es posible que todavía que venga Bernardo Arévalo y en el presupuesto para este año duplicó la deuda, la deuda bonificada. Se fue de 12.500 millones de quetzales a 25.000 millones de quetzales de deuda y lo colocó en el exterior, teniendo el saldo de caja, o sea, el saldo de caja de dinero ahí, 30.000 millones de quetzales. Ahora regresemos. Tú me dijiste de que ese presupuesto de saldo de caja se autoriza por el Congreso. Por el Congreso, correcto. Pero bien, Bernardo no tiene acceso o no tiene fuerza en el Congreso, porque su grupo o crees que sí tiene la fuerza para que le autoricen la utilización de ese saldo de caja. Pues logró aprobar el presupuesto con 25 millones de quetzales de deuda. Por lo menos tiene que tratar. Pues mira, yo siento que las condiciones están dadas para que primero el presupuesto, si se va a autorizar, le bajen la deuda bonificada. Debería darse. Pues ya había el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso ya dar críticas duras al respecto de esto, y lo cual creo que es correcto. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Finanzas? Julio Héctor. Julio Héctor Estrada. Julio Héctor Estrada. Entonces yo lo vi ya dando declaraciones importantes sobre este tema. Él se pronunció en contra de haber colocado sus bonos de la manera que se hicieron, innecesariamente en unas condiciones totalmente adversas, con intereses altísimos. Entonces uno dice, ¿realmente es un error o es una estrategia de endeudarnos abiertamente y sin misericordia? Más fácil, ¿no? Se fueron a lo fácil. Pero ¿por qué? O sea, si no necesitas el dinero lo para agarras. Empezar no necesita porque no se lo está gastando. No sé si él gana dinero al respecto, y no entendí, yo no podría entender cómo. Pues obviamente no es que lo va a colocar a una bolsa de valores donde también le pagaron por atrás, no sé, pero los ponen en el mercado internacional. Yo veo que le dieron la plata casi inmediatamente. Cuando los colocaron en la oferta, recibieron un montón de demanda respecto de bonos, el cual está Guatemala es un país donde su PIB, su deuda versus PIB está en 26-27%. No es un país endeudado, no es un país jodido. 80%. No es un país que esté difícil, pues no con falta de plata. Nosotros podríamos traer deuda acá para hacer obras de infraestructura vial estratégica, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. Metro. Y no tendría ningún impacto a la deuda versus PIB, porque el PIB se mide también cuando se hace una obra, el PIB crece. Claro. Entonces, cuando crece y pediste plata para esto, entonces se como que se balancea. Se balanza. Por eso es que han crecido todas las demás economías del mundo. Estados Unidos ahorita debe el 130% del PIB, pues, pero eso es su tema, pues ellos tienen la maquinita para imprimir plata, nosotros no. Pero sí creería yo que Guatemala sí tiene esas capacidades de endeudamiento para inversión. No para regalar plata. Ojalá se fuera inversión. Pero para eso se necesita. Entonces necesitamos un gobierno, pues, obviamente este gobierno no lo va a hacer, que haga esos estudios, que haga esos avances para poder lograr las obras que se necesitan. Aunque sea dejen hechos los estudios, pues, con eso que dejaran hecho, dejen hechos los estudios para el metro que sí se necesita, hombre, sí se necesita. Mire, fíjate que hay un tema interesante. En el 2019 Jimmy Morales mandó a hacer los estudios para la ampliación del puerto Quetzal. Costó, creo que 18 o 20 millones de quetzales los estudios. Ahí están. Yamatei no los quiso recibir. Sí, bueno, no fue Yamatei, fue el muchacho ese, no me recuerdo cómo se llama, de Puerto Quetzal, el gerente, porque ahí manda el gerente, no manda la junta directiva. Entonces, no los quiso recibir por no pagar. Y se quedaron los estudios. Le dije, ya tienen los estudios, liciten. Hágalo. Esa es otra cosa, vos, que yo no entiendo. ¿Por qué no pagan la deuda? A los empresarios ya trabajaron, pues ya hicieron su parte y hay que
quede unos 10 años esperando que les paguen el resto. Mira, es que son cosas que son pretexto de que hay corrupción, una corrupción. Ayer estuve en una reunión en la Comisión de Comunicaciones del Congreso. Yo me llega un diputado a alegar que sí, que estas obras tienen corrupción y después hay que denunciarlos, hay que pararlas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo no voy a defender la obra, porque yo la fiscalicé, que es el aeródromo o el aeropuerto de San José. Ya hay enterrados ahí más de 650 millones de quetzales. Ya hay enterrados. Sí. Perdidos. La pista está terminada. La terminal está totalmente terminada. La terminal que hicieron, con televisiones, con todo nítido. Falta la inversión, faltan con que 100 y pico millones más para hacer los approaches para la plataforma de los aviones. Y con eso terminaríamos el aeropuerto. No, está denunciado. Entonces vamos a perder 650 millones de quetzales, es lo que decía un diputado ayer. No, que sí, pero no la termina. Pero qué locura. O sea, está bien. ¿Diputado de qué? ¿De qué parte, de qué bancada? De vos. De vos. Porque esos solo saben destruir. Entonces mucha, sí, es cierto, pues muy probablemente hubo algo incorrecto, pero termine la obra, por lo menos. Imagínate que nuestra base militar de tropas aerotransportadas no tiene aeropuerto. Sí. Porque está inhabilitada. Está inhabilitada porque no está finalizada, no está entregada, entonces no está inaugurada, entonces no se puede utilizar. Lo que hacen es ejercicio. Y pues. Entonces, nuestra base militar de tropas aerotransportadas no tiene acceso a un aeropuerto, que es la base Felipe Cruz. Tenemos terminada, tenemos la pista terminada, faltan los approaches, falta la torre de control. Es marginal versus lo que ya se metió. Terminen la obra. O sea, está bien. Y denuncien después. Denuncien y metan presos a los que hicieron mal. No importa, pero terminen la obra, entregas al pueblo de Guatemala. Que es nuestra. Que es nuestra obra. 650 millones de nosotros. De nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque van a aterrizar los aviones que llevan los turistas de los cruceros de San José a Tikal. Pero hoy no se puede. Ahí aterrizaban los aviones para que fueran a pescar, que esa pesca deportiva en Guatemala, que es el mejor país del mundo para hacer pesca deportiva, pero no pueden aterrizar. Traemos turistas. Entonces tenemos que volarnos, o sea, tienen que volar los turistas 4 o 5 horas en el tráfico para ir a pescar allá. Mejor no van. Mejor no vienen. Mejor vamos a El Salvador, está más fácil la cosa. Entonces es increíble, pero es así todo. Entonces yo te digo que es muy triste que es cierto, si Bernardo Arevalo lo que menos hizo fue contrarrestar la corrupción. Yo creo que se alineó a ella, en mi opinión. Ahora, ahí tengo una pregunta, ya tenemos un tiempo un poco recortado, pero tengo una pregunta importantísima y es, ¿qué pensás de la propuesta de ley del Ejecutivo de la ley lavado de dinero? En contra de la ley en contra del lavado de dinero. Pues mira, es buena pregunta. Esta es un copy-paste de la 5820 que yo razoné y voté en contra de esa ley, porque esa ley tiene un pecado de origen. La ley de lavado de dinero actual de aquí en Guatemala, que está vigente, tiene un pecado de origen. La ley de lavado de dinero está hecha para criminalizar el dinero de los criminales. Le hace narcotráfico, trata de blancas, extorsiones, etcétera, secuestros, etcétera, etcétera. Pero la ley incluyó también ahí a la economía informal. Porque si no facturas, pues es evasión fiscal, ya es una ley, perfecto. En la actual. En la actual. Pero ahora es evasión de evasión de impuestos, evasión fiscal y lavado de dinero. Hoy. Sí, pues. Entonces compararon a una persona que vende una camionada de sandías con una persona que vende una camionada de cocaína. Imagínate. En el mismo cajón. Entonces, esa es la propuesta. No, esa es lo que está vigente. Sí, pues. Okay. Ahora ya una vez la criminalizan más al sector informal del país. El sector informal del país es el 70% de la economía. Aquí se venden vacas, se venden cerdos, se venden sandías, se venden zanahorias, se venden papayas, se venden cardamomo. Cardamomo. Todo se vende normalmente. Entonces, bueno, si no facturas y presentas plata, bueno, son evasión fiscal, se vale.
Facturen, pues, entren en los controles. Entren en los controles. Pero tampoco no le metas también lavado de dinero. Sí, es otro delito totalmente distinto. ¿No? Porque ellos no son criminales. Ellos simplemente están en esa fase de transición de la informalidad a la formalidad. Creo que incluyendo al ganado, creo que también se vende así en el mismo en efectivo, ¿verdad? Bueno, lo puse en efectivo realmente para no caer en lavado de dinero. Pero si utilizaron un cheque, fuera lavado de dinero. Si depositan el dinero producto de, por ejemplo, yo tengo amigos míos que tienen ganado y que lleva un carnicero a comprarle una o dos reses de ganado, 2 reses de ganado, y les dice, mira, no, hombre, ¿qué te da la factura? No quiero factura, por favor. Y entonces te dan los 20,000 que sales en efectivo. No los puedes depositar. No, pues. Porque lavado de dinero. Y tampoco puedes dar la factura al consumidor final, porque ahora la factura al consumidor final es hasta 2,500. Entonces, por eso que yo voté, mi voto fue razonable en contra por eso. Porque la ley de lavado de dinero era ser para los criminales. Para toda la gente criminal, y al que agarren lavando dinero, que lo metan preso, que es dinero proveniente de los criminales. Narcotráfico, trata de blancas, extorsiones, secuestros, etcétera. Se vale. Es así, es correcto. Pero no criminalicen al sector informal del país. 70% de la economía de Guatemala es informal. Ahí salió el presidente diciendo, no, hombre, mire pues señora, usted en un su campo pagado, me imagino. Mire pues señora, no, señor, usted va a poder meter sus transacciones así chiquitas y que... Pero así no es, ¿verdad? Lo que el presidente diga se lo lleva el aire. Lo que queda en la ley y la interpretación de los juzgados y los jueces va a ser lo que prevalezca ante ese tipo de negociaciones que allá se han dado y que sí creo yo que deben de tener un control. Es que deben tener control, pero está bien, eso se va. Pero ese es trabajo de la SAT, ver cómo controla esos y además depósitos. Es cómo atraerlos, porque uno de los trabajos que le están haciendo a la SAT son los pagos digitales. Porque la gente hoy te dice, puedes pagar nosotros con tarjeta de crédito, con código QR, con lo que sea. Entonces, ahí entran unos nuevos jóvenes que hoy se llaman FinTech. Y ellos están haciendo el trabajo de la SAT porque están diciendo a la gente, mira, socialmente de pelo, mira, vos venís y yo te voy a dar este mecanismo de pago, vos tienes que facturar. Es perfecto, facturas y vas, y así van las tiendas de barrio, pero cuando te vas ya te vas más permeando a la Guatemala profunda, como dice la izquierda, la Guatemala profunda, ya cuando te vas al Molonga, a Salamá, a todos estos lugares que tienen altas producciones de productos básicos, como el tomate, como las verduras, o te vas a la costa, como el cerdo, el ganado, las gallinas, y todo esto, y eso se comercializa normalmente. Bueno, te agarran de evasión fiscal, perfecto, pero no te metan eso lavado de dinero también. Entonces, yo por eso fue mi voto razonado en contra, y está publicado en mi Twitter, para 5820. Entonces, yo ahí sí que dije, yo creo que hagan los controles que quieran, pero no criminalicen a la gente. Ahora, finalizando esto, porque ya sé que te tenés que ir y tenés más compromisos. Calificación de 1 a 10 para el presidente de la República. Yo creo que no llega ni a 1. 0. Yo creo que sí. Para ti, es para ti. Es que sí, para mí. O sea, no hay obra, no hay salud, no hay educación, no hay seguridad. Entonces, ¿a qué llegó? Calificación de 1 a 10 para los ministros y secretarios. También. Muy malo, yo no, pues se salve uno también. No se salva ni uno. Yo creo que... Ni la de educación, que Leo es la única que le está haciendo al doncito aquel, don Joviel Acevedo. Sí, yo creo que... Eso no lo hablamos, hombre, se nos quedó corto, pero de 1 a 10 a todos los ministros. Yo que unos por incapacidades, otros por corruptos, otros por malos. Yo creo que tal vez 1 o 2 se la salvarán. No te dio ni de 1 o 2. No tenés nombres. Calificación de 1 a 10 a la presidencia del Congreso. También es 1. Hace mucho. Al pleno del Congreso. Está bien, 2 tal vez. 2. Se salvan unos que otros por ahí, pero
¿A tu bancada? Sí, sí, Álvaro. Pues Álvaro ha sido la voz cantante y lo ataca muchísimo por eso. Pero Álvaro ha sido el más coherente, el más lógico, de más conocimiento de temas de los que él aborda. Ha sonado poquito últimamente. Sí, Álvaro creo que está Por con otras opciones, otras cosas que quiere hacer en su vida, entonces creo que va por ahí. calificaciones de los alcaldes. Bueno. De 1 a 10 en general, ¿va? Y no hablemos de la ANAM, sino que hablemos alcaldías. Pues no te puedo decir de muchas, pues, pero por ejemplo la ciudad de Guatemala, sé que Ricardo ha hecho un trabajo interesante que lo ha venido sacando de muchos años para atrás. Lo que pasa es que el haber estado muchos años en la municipalidad te da capacidad de darle seguimiento a todos los proyectos que tienes. Y por eso que, pues, Ricardo ha sido muy impulsivo en seguir haciendo lo que él venía haciendo de hace años, que ya estaba escrito, pues los proyectos no se inventan día para otro. No era nuevo. No era nuevo. No era nuevo en la municipalidad. Que es un tema difícil, sobre todo para la municipalidad de Guatemala. Y los desafíos de la municipalidad le hace en agua, en transporte colectivo, en infraestructura, en basura, y todos son supramunicipales. Y ahora regreso a lo que a mi idea principal, y fue: necesitamos que el próximo gobierno nos prometa un solo proyecto. El próximo gobierno, un solo proyecto, y que en eso se enfoque. Ya sea las carreteras, ya sea el metro, ya sea la renovación de los puertos, no sé qué. Pero yo creo que no da tiempo para tanto. Mira, si el que llega a saber, por ejemplo, y voy a hacer una comparación un poquito dramática, porque sí es bastante grande. Trump en su primera, administración, la segunda, totalmente diferente. La segunda sabía qué tenía que hacer. Es importante. Por eso que los primeros 100 días son claves. Si ponen a una gente que no sabe, pues yo con todo respeto digo que ese Carlos Pineda no sabe la administración pública. Él puede arrear vacas a su finca, pues, pero es diferente venir a sentarse en la silla presidencial y decir, ¿y ahora qué hacemos? Y cuando le digan, no, es que para comprar un pick-up en la administración pública necesitas una cotización, necesitas un proceso, necesitas espacio presupuestario, es un montón de cosas. Y claro, para comprar un pick-up vas aquí, vas a cotizar 4 y un día el cheque está. Esas son cosas diferentes. La administración pública no es algo que se llega a aprender de cero. Entonces vos decís, pones a alguien que no sabe, va a pasar como gobernador, lo peor. O sea, si no saben, y te digo, y la administración pública no se aprende en la universidad. No. Se aprende administrando públicamente cualquier puesto que te den, conociendo la ley de compras y contrataciones del Estado, la ley de servicio civil, todo ese tipo del código municipal. Tienes que entender cómo es la cosa, para que el día 1 pues, definís 2, 3, 4 proyectos y ahí te vas. El resto es normal. El resto es operación. El gobierno central, en educación, en salud, en seguridad, pues todo tienes que, porque tienes la policía, tienes todo. Y hoy cabe, dicho sea de paso, cabe mencionar que hoy en el presupuesto 2025 llevan ejecutado un 30% aproximadamente de operación, de salarios, de pagos a servicios y de nada, deja de contar. Sí. Ahora, una cosa, para hacer una infraestructura importante del país, se requieren por lo menos 5 proyectos, megaproyectos, para poder ejecutarlo, y Guatemala tiene la capacidad financiera de hacerlo. O sea, el dinero no es el problema. Ahí está. El dinero no es el problema. Es la capacidad de quien lo ejecuta. Última calificación para cerrar, y es sistema de justicia. Ahí no te puedo decir, pero hay una... Tiene sus bemoles. Hay una mora muy grande. Hay mora judicial. Hay mora judicial. Aquí, meterse un lío judicial, ¿sabes cuándo empieza? No, cuándo y cómo termina. Entonces, todas son... procesos muy largos. Son muy largos. Yo afortunadamente no se metí en problemas en tema judicial, pero los que me han contado, te dan la audiencia no sé cuánto tiempo va adelante, y estás peleando constantemente con los tiempos. Y después, realmente yo creo que hay que hacer algo importante en eso. Y digo que la mora se podría mejorar muchísimo con la digitalización de todos los procesos. Esa es mi opinión. Y los abogados no les gusta
no les gusta hacer escrito, o sea, todo tiene que ser firmado y con papel, ¿verdad? Sí, pero yo creo y ahí es donde está, creo, la problema, que sí necesita tecnología para incluir todos los procesos y pues que sea ágilmente. Y ojo, con la tecnología es una herramienta para acabar la corrupción. Porque hoy por hoy, si con una tecnología que no es complicada, pones a todos los trabajadores públicos a que vayan a poner su dedito, su ojito a algún lado, yo te diría que ahí te eliminarías un buen tiempo, una buena cantidad. Y mete ahí a Leaks, mete ahí a Servicio Civil, mete ahí a todo. A todos. La tecnología. A todo. Mira, ya Estados Unidos también, un ejemplo muy lejano, pero otras realidades, otras galaxias, pero hicieron cambios tecnológicos importantes. La gente que Estados Unidos, la segunda lenguaje de computación, que era el COBOL, lo estaban utilizando todavía. Y decís Estados Unidos. Entonces uno dice, aquí en Guatemala hay lugares que no conoce una computadora. Yo he estado en caminos y los técnicos de caminos, que son muy buenos, ingenieros muy buenos, ¿saben? Pero no tienen acceso a tecnología. Entonces la tecnología creo que es una base muy importante para poder acabar la corrupción y acabar todas las plazas fantasmas, y no se requiere de mucho más que de voluntad política. Excelente. Pues con esto concluimos nuestra entrevista al distinguido Lázaro Zamora, exdiputado del Congreso de la República y hoy asesor del Congreso, te entiendo. Es correcto. Participante y miembro activo del Partido Unionista. Correcto. Y pues te deseamos siempre lo mejor, agradecemos tu visita. Gracias. Ya sabes que aquí está tu canal cuando querrás venir a emitir alguna opinión. Nuestro programa se llama Derecho de Réplica y aquí todas las personas que quieran opinar tienen el derecho a venir a contarnos su perspectiva de la coyuntura guatemalteca, de los problemas de Guatemala y de la situación actual de nuestro país y de nuestra sociedad, que es de importancia nacional y todos debemos de conocer estas situaciones para estar informados y para poder participar activamente en la próxima elección y escoger a los mejores participantes y a los mejores candidatos para que vengan a ocupar estos puestos. Ya vemos de que no basta con ser inteligente en un gobierno, no basta con tener un buen corazón y ser armonioso, sino que también se necesita de tener carácter, experiencia y de tomar las decisiones correspondientes y que aquejan a cada una de las problemáticas. Para eso los elegimos, no para que se vengan a disculpar de lo que pasó ni de lo que va a pasar. Los elegimos para que decidan por nosotros. Entonces, Lázaro, te agradezco mucho haber venido a mi programa y te dejo a la audiencia aquí, tenés para que puedas despedirte de ella y poder dejar el mensaje que querés dejar impregnado en la audiencia de QPG News. Gracias, Alejandro. La verdad que muy amable, muy agradable la plática. Tal vez el mensaje final que quisiera dejar es: Guatemala no está mal por corrupción, por falta de dinero, sino está mal por la ineptitud de las personas que toman las decisiones. Y eso es lo que nos lleva a estar como estamos. Yo la primera vez que dije que había mora en los barcos, allá en Puerto Quetzal, eran 16, hoy hay 46. En la misma instalación, ¿eh? Entonces ahí te das cuenta que es la ineptitud, la falta de conocimiento, la falta de liderazgo, la falta de autoridad que pueda tener las capacidades de tomar decisiones correctas y rápidas. No esperar a hacer una reunión, no esperar a hacer una comisión. Es tomar decisiones lógicas, rápidas y con sentido común. Gracias, Alejandro. Pues bienvenido. No olviden seguir las redes sociales de QPG News. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram. Y pues este programa va a ser transmitido en YouTube completo. Agradecemos su atención y hasta la próxima.